porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañen, qué bien que esté hoy con nosotros, porque retomamos la serie de programas que tienen que ver con mujeres brillantes en la literatura y específicamente mujeres que han obtenido el Premio Nobel de Literatura, que no son muchas, pero sí muy importantes, brillantes mujeres. Pero hoy, de manera especial, tenemos un caso extraordinario de una novelista polémica, controvertida, un talento de mujer, una poeta que probablemente usted habrá leído. Se trata de Elfriede Jelinek, pero para hablarnos de ella, nuestra gran amiga, colaboradora de nuestro programa, Margarita Zavala, Margarita Josefina Zavala, que ya está hoy con nosotros y que está preparadísima para hablarnos de Elfriede. Y mire usted que se necesita estómago para hablar de la obra de una mujer como Elfriede Jelinek. Correcto, ¿verdad, Margarita? Adelante, Margarita, buenos días. Muy buenos días, Yola. Bueno, pues ahora traemos a esta autora invitada al programa para, ¿cómo se dice? Metafóricamente. Sí. Fíjate que yo no, la verdad no sabría, tenía yo la duda cómo comenzar, porque es tan interesante desde su personalidad, desde su técnica de escritura, desde su historia personal, que yo dije, bueno, por su intencionalidad literaria. Sí. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por la intencionalidad? Porque creo que eso nos abriría muchas puertas en el sentido de comprender por qué leeríamos o por qué no leeríamos a Elfriede Jelinek. ¿Te parece bien? Me parece estupendo, sobre todo porque, citando a nuestro admiradísimo y recientemente desaparecido Umberto Eco, él habla en Los límites de la interpretación, habla de que existen tres maneras de abordar una obra: a partir de la intención del autor, a partir de la ópera misma y a partir de la interpretación del propio lector. Entonces aquí tenemos que es básica en el caso de Jelinek la intencionalidad de ella de escribir, porque esto es el punto de partida sin duda medular en la obra. Así que, Margarita, por favor, háblanos Gracias, de esa intención de bueno, Elfriede. Mira, Jelinek lo que hace con su obra y en todo lo que yo he leído de ella es despertar, querer despertar a una sociedad que ella considera dormida. Jelinek es una persona estudiosísima, que muy, muy bien informada. Te comentaba que tanto en sus obras de teatro como en sus novelas hay una base de datos de información interesantísima. Desde la constructora de las cárceles en Irak, la Hollister, ¿sí? Hasta, por ejemplo, cuántos litros de gasolina se gasta un tanque de guerra en determinados kilómetros. Uy. ¿Sí? O sea, está informadísima. ¿Cuál es la intención? Te voy a decir por qué. Porque es una escritora que desde quienes le otorgaron el premio Nobel la consideran como muy controvertida, muy polémica, pero ¿sabes qué? Muy ruda en su hablar, muy ruda en su escribir. ¿Podríamos decir, Margarita, crudeza de lenguaje? Crudeza del lenguaje, escatología del lenguaje. Ah, sí. Sí, sí, absolutamente. Para leer a la Jelinek, nosotros necesitamos respirar muy profundo Sí. y saber, tener muy claro la intención porque la vamos a leer. Si yo quiero leer a la Jelinek por entretenimiento, mejor no la leo. Por disfrute menos. Por disfrute menos. Por evadir, olvídalo. Porque lo que hace la Jelinek precisamente es evitar toda evasión de los problemas, tanto psicológicos, personales como sociales. Digamos, Margarita, que te interpela, te increpa y te involucra. Es que, como dicen algunos, es un mazazo Ya. a las instituciones. La Jelinek es un mazazo a la institución. Por eso, los críticos de la Jelinek van más allá del ámbito literario y se pasan al ámbito político. Bueno, entonces es muy interesante porque evidentemente creo que una de las características de todo intelectual es involucrarse en su vida política, involucrarse con los problemas de las masas, del pueblo. Entonces ella lo hace, pero lo hace de una manera excelente, como te digo, contundente, muy bien fundamentada y con mucha estridencia.
con mucha estridencia en el contenido de sus textos. No sé si esa estridencia nos lleve a sufrir los textos por un histerismo estridente, justamente, para usar el mismo adjetivo, Margarita. Mira, yo creo que no hay una sola persona, un solo escritor que le llegue a los horrores de la guerra, ni la Jelinek, porque los horrores de una guerra son tremendos. En uno de los textos de teatro de Jelinek hay un párrafo, en un diálogo en donde uno le dice al otro, a un periodista, ven, mira, aquí está un mutilado. Dice, no, ya tomé la foto de un niño que le volaron la cara. Imagina, de ahí para arriba. A mí me conecta mucho con Susan Sontag, aunque claro, Susan Sontag, o sea, por ejemplo, me conecta con el dolor, ante el dolor de los demás de Susan Sontag, porque también ahí aborda la fuerza mediática y la manipulación mediática para poner en contra a un país de otro a través de fotos publicadas. No es lo mismo ver, digo, según los medios, ¿verdad? No según yo, pero no es lo mismo ver unas muertos de guerra que sean de otro país a muertos de guerra que sean del país al que tú le vas, ¿sí? Sí. Entonces, los medios utilizan ese tipo de manipulación para disculpar una agresión de un país a otro, para justificarla, ¿sí? Y entonces toda la gente pues se va por los medios. Ahí me conectó mucho con la Jelinek, porque también es una denuncia muy fuerte, la de Susan Sontag. Nada más he leído yo 3 escritoras, las 3 mujeres, que se involucran fuertísimo con esto de las guerras y de las injusticias. La tercera mujer se llama Susan George. Susan George, nada que ver con la actriz aquella de los 60s, ¿sí? Que hizo Mandingo, ¿te acuerdas? Aquella sí. Película. Susan George también es norteamericana, pero ella se nacionaliza francesa y escribe, yo a través de ese libro la conocí, un libro de ensayos que se llama Informe Lugano, y que se trata, ella lo hace como novela, pero es un montón de ensayos también igualmente informada, y que este libro del Informe Lugano se trata de cómo el capitalismo busca pilares que lo sostengan y que eviten la caída de la cultura del capitalismo. Entonces es un libro verdaderamente también descarnado, que tú dices, estas estrategias son verdaderamente satánicas. Estamos hablando de la Jelinek. Y bueno, si usted lee en 1980 la declaración que ella hace sobre Austria, su país realmente, y ella dice, Austria es una nación criminal, a partir de entonces se podría imaginar la fuerza que tienen sus denuncias, y el que es buen juez por su casa empieza, hay que decirlo. Así debería de ser, ¿verdad? Así debería de ser. Yo pienso que todos los países en los que la juventud está sufriendo inseguridad y sufriendo fosas comunes y sufriendo todo ese tipo de injusticias, es un país que está en declive, y eso hay que verlo muy analíticamente. ¿Qué te parece, Margarita, si invitamos a los amigos televidentes, a los amigos de la radio, a quienes nos siguen a través de las redes también, a través de la página de C7, www.c7jalisco.com, y eligen nuestro programa en vivo, a que participen también? ¿Usted ha leído algo de Elfriede Jelinek? No sé si es así, me encantaría que nos lo compartiera. Sus preguntas bienvenidas para Margarita, 3030-5350, y también el 3030-5386. Antes de ir al corte, le voy a dar un dato que quizá le interese, si le gusta el cine, como sabemos que nuestro público disfruta mucho del cine. La película La pianista está basada en una novela de Elfriede Jelinek, así que para que se dé usted una idea de la narrativa y la fuerza denunciante y profunda de Jelinek. Vamos a ir al corte, regresamos en un momento. Estamos hablando en el programa de hoy de Elfriede Jelinek, esta mujer austriaca brillante, talentosa, contundente, ahora sí que contundente en su literatura, Premio Nobel del año 2004. Y nos habló en la primera parte, Margarita Josefina nos hablaba en la primera parte de la intencionalidad de la autora, principalmente denuncia clara, fuerte, dolorosa, agresiva por momentos incluso, y despertar de la conciencia. Ojalá fuese también mover a la acción. Esta es la primera parte, en el primer bloque hablábamos de ello. ¿Qué hace una mujer así? Tiene que ver con una historia, tiene que ver con una madre exigentísima, tiene que ver con una
herencia, digo yo, con un don de una inteligencia y una capacidad artística enorme. De esto nos habla en este corte Margarita. Adelante, Margarita. Bueno, mira, no es, o sea, la historia de la Jelinek es muy dura. Sí. Quiero dejar en claro que la Jelinek no necesita justificación, ni disculpa, ni ay, pobrecita, por eso escribe así. No, ella escribe así porque tiene pantalones para hacerlo, ¿sí? Tiene pantalones y lo hace, y ella dice, yo digo lo que quiero y como quiero, y eso me da a mí una satisfacción que nada más en la vida me lo puede dar. Y creo que tiene razón. La gente que de alguna manera estamos en las comunicaciones sabemos lo que es eso, ¿no? La Jelinek es hija única de una pareja de personas que la tuvieron cuando ella estaba grande. El papá es químico y él es checo y es judío. La mamá es católica y tiene una mezcla de rumana y alemana, ¿sí? Pero es católica fundamentalista. ¿Por qué se casó con el judío? Bueno, pues porque el amor es subversivo, ¿verdad? Yo creo que por eso. El caso es de que se casan. Cuando nace la Jelinek, ella nace en 1946, que ya tú sabes que está pues, todavía con mucha efervescencia la posguerra. La cuestión de es la época de la posguerra. De la posguerra. Muy reciente. Cuando ella nace. Sí. Pero el papá, fíjate la historia, el papá, siendo judío, se salva de toda la cuestión del holocausto por sus conocimientos químicos, porque él se pone al servicio de los nazis. Entonces eso obviamente, además, toda la familia del papá muere en los hornos de Auschwitz. Y él se salva porque se pone al servicio de los nazis por sus conocimientos químicos. Fíjate, la psiquis del señor. Y la herencia de la hija, sin duda. A eso me Ambiente, refiero yo, ¿sí? claro. Ahí te claro. va. Ahí te va. Entonces este señor comienza cuando ya la Jelinek tiene 6, 7 años, que es cuando se apegan mucho a los papás. Él comienza a tener síntomas de una enfermedad psicológica, de una enfermedad mental muy severa. Ya lo creo. Tanto que cuando ella está comenzando a entrar en la adolescencia, a él lo meten a un psiquiátrico y ahí muere totalmente desquiciado. 1. 2. La mamá, ferviente católica, con una disciplina tremenda, una asepsia moral, y la mete a ella, claro que la mete a ella a estudiar música, danza, teatro, letras, pintura, pero de música, nomás para que te des una idea, de música la obliga a estudiar 5 instrumentos, y a nivel perfección. El que mejor toca, pues, es el piano, ¿de acuerdo? Cuando ella ya pasa la adolescencia, fíjate, a los 30, creo que como a los 30 años, ella logra irse con la mamá. Porque toda esa etapa de la vida, hasta creo que dormían en la misma recámara. Fíjate, Margarita, cuando yo al inicio hablaba de su historia, es que no es que escribas así porque quieres, no basta. Tienes que haber sufrido en carne propia esos dilemas existenciales tan fuertes, una madre castrante, con un narciso gigantesco que se prolonga en ella hasta llevarla al exceso de la perfección. Sí, inclusive en algunas entrevistas ella comenta ¿Sí? que había momentos en que ella se sentía tan desesperada que se ponía a caminar alrededor de la cama y a darse golpes en la cabeza contra la pared. Imagínate. ¿Sí? Pero por fin logra distanciarse de la mamá, aunque ella reconoce que siempre vivió en esa oscilación entre el amor y el odio. Pero cuando hablamos de Jelinek, sí, no hablamos de tazas medias, no hablamos de cosas tibias. Es o mucho amor, sí, o todo el es odio. intensa. Es intensísima. Tremendamente es muy intensa, sí. Y comprometida y aceptando. Si aceptó esos retos de manejar 5 instrumentos y de ser casi una niña prodigio en la infancia, aceptó esos retos frente a la figura materna que esperaba Sí. eso de ella, Sí. pues va a aceptar cualquier reto en la vida, Cualquiera, Margarita. sí. Esto a la vez que le ocasiona mucho estrés, aquella problemática de la perfección, de la excelencia. Fíjate. También fíjate qué curioso, por otro lado, a ella la música le fascina. Para ella todas sus obras implican y vienen con música. Vienen citados autores, vienen en conciertos, vienen cosas, y es muy padre eso, ¿no? Entonces a ella le chifla la música, le encanta, es su manera es un satisfactor que ella tiene la música, lejos de haberla aborrecido por aquella disciplina, se enamora de la música. Sí. Tan es así que en su obra, una de las virtudes por las cuales les conceden el premio Nobel
es por la musicalidad en su palabra. Sí. Cosa que nosotros nos perdemos, como yo, bueno, yo porque no sé alemán. Las personas que sepan alemán, pues yo creo que la van a, en ese sentido la disfrutarán, en el sentido de la que musicalidad. tiene sin duda una gran musicalidad el alemán también. Sí, claro que sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece, Margarita, para escuchar, para abordarnos justamente a la obra de la pianista? Le pedimos a Diego de Luna, que está ahorita a cargo del programa, que nos permite escuchar un fragmento de la película. Sí, claro. ¿Podemos claro. hacerlo, Diego, por favor? Adelante. Adelante. Eso, hacemos un fade. Gracias, Diego, muchas gracias. Pues ahí está esta obra, La pianista, basada en la novela de Elfriede Jelinek. Que ella confiesa que tiene mucho de autobiografía. De hecho, las escenas en La pianista que se desarrollan en una relación con la madre son muy fuertes también, y sí es evidente que alguien que no vivió eso no lo pudo haber hecho de esa manera, no lo pudo haber escrito de esa manera. Sí, a eso me y refería. el director, pues bastante comprensivo, entendió muy bien la intención y la llevó a la pantalla. Creo que es muy apegada a la novela. Y fíjate, Margarita, la fuerza enorme de la presencia de la figura materna, terrible, que cuando le entregan el premio Nobel, estaba leyendo, que ella dice, qué bien, porque se lo puedo mostrar a mi madre. Sí, sí, porque fíjate que hay algo muy, muy padre en esta historia. Jelinek dice en las entrevistas que le hacen que ella crece en un ambiente de desgarramientos emocionales, ¿sí? Sin embargo, ella lo puede superar de tal manera que ella no siente rencor con la madre. Ella dice, yo me distancio de mi madre por salud mental, pero yo no la quiero olvidar. No quiero que se vaya de mi vida. Siempre la voy a traer conmigo. Claro. Ella lo dice. Pero además, por su inteligencia, se da cuenta de que olvidar a su madre es olvidar su raíz. Claro. Ella se explica a sí misma también a través de la madre. También a través de la madre. Por eso es una mujer admirable, ciertamente, importantísimo su presencia. Cuando ella ya comienza a ejercer su toma de decisiones, se mete a la Universidad de Viena y ella estudia Historia del Arte y estudia dos carreras relacionadas con el arte, ¿no? Y se titula, y entonces se va a correr mundo, se mete, ella es miembro del Partido Comunista y siempre está en una crítica constante contra Austria, porque dice que no es posible que después de todo lo que vivieron en el Holocausto todavía esté en una línea nazista, ¿sí? Eso a los austríacos les molesta mucho, y en los austríacos, es que te digo, con Jelinek o la quieres o la odias. Entonces los austríacos inclusive, fíjate que es muy curioso porque pareciera que hay un parteaguas generacional. Las personas adultas, las personas mayores la repudian absolutamente, y los jóvenes la aman mucho, o sea, a los jóvenes les gusta mucho Jelinek, sí. Porque además en sus textos tiene un lenguaje, además de muy fuerte y de muy crudo, pues es el lenguaje que oyes cotidianamente con los jóvenes. No lo escucharás en el medio de comunicación, no lo escucharás en las novelas, pero si tú te metes, por ejemplo, a un baño de adolescentes y estás como maestra, a mí me ha tocado estar en el baño y entran las chiquillas y qué barbaridad, qué boca. Entonces yo creo que me llama la atención que dicen las chiquillas, no los chiquillos. También, todos. ¿No? Entonces dices tú, bueno, es lo que ella escribe, ¿no? Es muy diferente decirlo que escribirlo. Vamos a ir al corte en este momento
Muchísimas gracias a los compañeros Ángeles Rodríguez, Tania Figueroa, Víctor Hugo Barbosa, Diego de Luna, a cada uno de los compañeros que hace posible este programa, a Fernando, el ingeniero Fernando, muy amable también, cada una de las personas que forman parte del programa, 3030-5350 y 3030-5386. Regresamos en un momento. Hemos hablado, amigos nuestros, de la intencionalidad de la autora Elfriede Jelinek, Premio Nobel de Literatura 2004. Hemos hablado de su historia, hemos dicho que cuando recibe el Nobel, ella dice que bueno que se lo puedo mostrar a mi madre, qué pena que ya no esté mi padre. O sea, trae su historia a cuestas de manera muy consciente y viva. Hablemos en este corte, si te parece, Margarita, de su literatura de género. Es importante. ¿Qué dice? ¿Qué dice sobre las mujeres? ¿Qué dice sobre su momento histórico? Margarita, por favor, literatura de género. Ella se declara finalmente feminista radical. Radical. Ella es una mujer casada y dice, es que con este tipo con el que me casé es con el único, se llama Gottfried, por cierto, con el único que podía yo llevar una vida marital porque me entiende. Sí, entonces muy interesante también el tipo, obviamente, ¿no? Él creo que él es ingeniero de sonido y hace cosas con películas y cosas de esas, ¿no? Creativo. Entonces, sí, absolutamente. Entonces se lleva muy bien con él, tiene muchos años de casada y están en un matrimonio feliz. Pero ella dice, yo soy feminista radical. Esto se ve en toda su literatura. Toda su literatura está permeada con el feminismo, pero con un feminismo muy solidificado, ¿no? Muy bien fundamentado. Sí, muy bien fundamentado. No es un feminismo loco, no es un feminismo a ultranza. No. Ella, por ejemplo, mira, estaba comentando la obra de teatro esta de La muerte y la doncella. Son 4 obras de teatro. Las 2 primeras tienen como personaje principal a Blancanieves y a la Bella Durmiente. ¿Cuál es la tesis o la propuesta de Jelinek en este sentido? Que las 2 se duermen, están dormidas por X azares del destino, ellas hasta por voluntad propia se dejan llevar hasta que algún azar las duerme. Y necesitan a la parte masculina, le necesitan al tipo para que venga a despertarlas, porque si no ellas pueden durar dormidas cientos de años. Pero aún despertándolas aún despertándolas, ellas se despiertan para ponerse a su servicio. ¿Qué te parece? Esas son las 2 primeras. Es Así la Bella Durmiente la Bella Durmiente y Blancanieves. Blancanieves. Dormidas ambas hasta que llega el galán a darles el beso que habrá de despertarlas. Pero hasta ahí lo puedes comprender una niña que aprende a través del otro. Pero que al despertar ella opte por seguir dormida a la luz de él. Y esa también es una sacudida a la conciencia femenina, ¿no crees? Sí, cómo no. Luego, o sea, porque tenemos pues que necesitar del hombre para que nos venga. Si los hombres son hermosos, pero pues son una parte, ¿no? No son todo. ¿Sí? No eres tú. No eres tú, es el otro. Ni tú eres continuación. Claro. Lo hemos dicho tantas veces, Muchas Margarita. veces. Todavía vivimos este fenómeno de que él le dice por quién votar, qué partido irle, qué comer ese día, qué elegir en un restaurante, en dónde plomero sentarse. Qué plomero. A lo mejor exageramos y más vale exagerar y parodiar este asunto, pero la verdad es que así sucede. Sí. Eso es todavía. Sí, la tercera obra de teatro de La muerte y la doncella es Jackie Kennedy. Y fíjate lo que dice cosas así, mira, dice, es que Jackie Kennedy no era más que un vestido con una marca. Dice, cuando ella hablaba, nadie la oía, veía cómo iba vestida y cómo iba peinada. Dice, y su peinado, mucha gente no sabía que era una peluca de concreto, de hormigón. Fíjate, la cabeza, la peluca de hormigón, ¿dónde está el cerebro? Sí. Te sostiene el hormigón porque no tiene cerebro. Y ella dice, es que Jackie Kennedy era la moda, pero no era una mujer intelectual. La marca comprable. Exactamente. Prueba es que el millonario la compra. Sí, exactamente. Y fíjate lo que dice algo sobre los medios, y aquí nos queda muy claro. Dice, inclusive hubo un momento, nosotros ya sabemos cuál, en el que ella se sube a gatas a la parte de atrás del carro, en su tweed de lana rosa, y en las pantallas compite con los legajos de cerebro sangrante colgándole del traje. Esa es Jackie Kennedy, ¿sí? La cuarta obra de teatro es de dos poetas que se suicidan las dos y también va por el tono.
Sí, va por el tono. Muy dura. Definitivamente hay que tener estómago para poder leer a esta mujer. A Jelinek. Fíjate que sus obras de Alfred. teatro, ella dice, es que yo no escribo teatro. Dice, a mí se me hace absurdo, y son palabras textuales de ella, dice, a mí se me hace absurdo ver personajes en un escenario. Entonces, ¿por qué es galardonada? Porque tiene todos los premios que quieras. Y es una gran dramaturga. Es una así gran calificada. dramaturga. Pero si tú ya has visto, ya conoces, por supuesto, la teoría del sociodrama de Sí, Moreno, ¿cómo no? Sí. de Jacob Levi Moreno. Sí. Jacob Levi Moreno es rumano, pero vivió en Viena muchos años, antes de que naciera la Jelinek. Pero dejó la línea del psicodrama y del sociodrama. Todas las características del sociodrama las tiene la Jelinek en sus obras de teatro, porque sus obras, por ejemplo, o son de dos personajes únicamente, o son monólogos. Fíjate, Margarita, qué interesante esto que nos platicas de ella, de la Jelinek como dramaturga. Pienso en otra mujer, Elena Garro, obra de género, La señora en su balcón. Y ves la sutileza y ves, excelente obra también, de otra manera planteada, pero ves justamente ese contraste de lo poético, de la reflexión dolorosa, sí, profundamente dolorosa de la señora en su balcón, pero no cruda. Uh-huh. Bueno, yo te voy a decir, es que la Jelinek utiliza la metáfora de una manera excelente, maravillosa. Sí, la sí, Jelinek, sí. estábamos comentando, su primer libro fue de poema. ¿De poema? Lisa, Las sombras de Lisa, ¿sí? Pero ella, yo si escribiera un ensayo sobre la Jelinek, yo a lo mejor le pondría la metáfora de lo terrible. Ella metaforiza, porque era lo que decíamos, o sea, la guerra, no hay palabras, aunque sea la Jelinek y aunque diga lo que diga, Sí, y sí. barbaridad y media, no puede contener los horrores de una guerra. No, la realidad la rebasa. Y tú sabes que las intensidades, para poderlas medio capturar, apenas la metáfora. Sí. Ella nunca hubiera podido escribir esto si no es una mujer absolutamente metafórica. Para eso necesitamos entender sus signos, sus significados, sus significantes, entender sus símbolos, y eso solamente leyéndola. Fíjate que aquí no conozco la obra completa como para emitir una opinión, pero a mí me hace un poquito de ruido pensar en una mujer que maneja la crudeza de tal manera y al mismo tiempo me hablas de la metáfora. Interesante, porque si ella le llama al cerebro y si habla a la mutilación, pero cuando ella le llama al cerebro, está diciendo otra cosa. Ella está metaforizando. Ya Por entiendo. ejemplo, la peluca de hormigón. ¿Sí? Cuando ella pone, por ejemplo, en Los excluidos, ¿sí? Sí. Son 4 jóvenes. Esos jóvenes representan 4 grupos sociales. Y los otros personajes sombra son también los grupos sociales que de alguna manera están pululando por ahí en una sociedad vienesa, ¿sí? Por ejemplo, en Babel y en Bambilandia, que son lo más fuerte que yo he leído en mi vida, y mira que he leído. También, por ejemplo, es un monólogo de la madre y otro monólogo del hijo, pero la madre es la patria que manda a sus hijos a la guerra y que los pone en la charola para que los horneen. ¿Qué madre es esa? ¿Qué madre es esa? Y analiza y dice, y lo van a mutilar y te lo van a entregar crujiente y lo vas a sazonar. Es terrible. Y el hijo también le responde a la madre. Es bastante fuerte. Ahora sí que habrá que decirles decirles a los amigos que reciben el programa, si se atreve, habrá que leer a Alfred Jelinek. En ese sentido, ya Terrible. hablamos de la intencionalidad de la autora. Ahora nos preguntamos cuál es la intencionalidad del lector. ¿verdad? A leerla, al optar por Jelinek. ella, al optar por ese diálogo con la Jelinek. Exactamente. ¿Y Entonces, qué nos diría? Yo agregaría la pregunta, Margarita, ¿qué nos diría a la luz de la actualidad a un país dormido que la muerte está presente y que no llega a esa fuerza social para exigir? Una amnesia terrible. Una amnesia terrible. Fíjate, retomando un poco el feminismo de la Jelinek, me conectó. ¿Tú te acuerdas aquella escritora argentina de los años 60, 70, la Esther del Vilar? ¿Cómo no? Del Que varón domado. le quemaron su casa, le rompieron, le domado. poncharon las llantas, porque denunciaba precisamente las estrategias femeninas para seguir siendo dependientes del varón. Sí. Entonces es un poco, acá pues Y obviamente... mira que lo hacía con una gran ligereza. No, bueno. Sí. Pero en su momento fue muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte.
Entonces, justamente. pues esto es lo de la Jelinek, te decía que va mucho con el sociodrama precisamente, porque el psicodrama son representar con personajes las emociones, ¿sí? Tú eres la ira, tú eres fulanito, o tú eres mi maestra y yo llego y te digo todo lo que no me gustó, pero no, o sea, son personas que están en el mismo grupo. Acá no, acá son naciones, acá son grupos sociales. Y Metáforas es de la dimensión colectiva. Exactamente, metáforas, lo has dicho muy bien, metáforas de la dimensión colectiva. Entonces es muy interesante leerla y analizarla desde ese punto de vista, porque si la lees desde ese punto de vista, tú la entiendes, la comprendes y la admiras muchísimo. Porque además, mira que se necesitan pantalones para ponerse a decir esas cosas que dice. Se necesitan faldas, Margarita. Faldas, ay, tienes razón. Mira lo que es la inercia. Se necesitan faldas para ir a ponerse y a escribir de esa manera y como ella dice, yo sé que siempre voy a ser criticada, no me importa. Si yo lo que hago me satisface, eso es lo que me importa a mí. Sí, y tal historia tan tremenda de un padre que muere loco, un padre judío que se entrega, se niega a sí mismo y se entrega a los nazis, una madre exigente de esa forma, casi castrante. ¿Cómo se elabora una historia? Justamente a través de lo creativo, de ese elemento creativo ella logra elaborar una historia y recuperarse a sí misma, y no solo eso, sino el arte, el papel del arte en su vida presente la redime de una manera maravillosa. Sí, y además fíjate que ella en sus novelas, en sus dramas, ella acude mucho al poder de los instintos básicos, como poder de sumisión. Hay cuestiones recurrentes en su literatura. Por ejemplo, en Deseo, un director que representa la clase empresarial, la clase industrial, somete sexualmente a su esposa de una manera descarnada. En Los Excluidos repite el drama, repite la escena con una persona que está mutilada y tiene a la esposa totalmente dominada, y es una manera de ejercer poder. En La pianista nosotros vemos que ese poder lo ejerce ella con un joven, ¿sí? Es muy curioso porque fíjate, sí, también es cuestión de despertar una insensibilidad, ¿sí? O sea, hasta qué punto somos insensibles que no nos damos cuenta, ¿sí? Estamos anestesiados. Vamos a ir al corte que me indica Diego, vamos a ir al corte, Diego, como no. Aproveche para marcar, háganos saber que nos está escuchando, el 3030-5350 o el 3030-5386. Hoy Elfriede Jelinek con nosotros, invitada especial en el programa, acercándonos a su narrativa, a su poesía también, a su metáfora social, digámoslo así. Ella, Premio Nobel de Literatura en el año 2004. Volvemos en un momento para la parte final, el último cuarto de programa, los últimos 15 minutos de nuestro programa a las 9 con usted. Hoy con mujeres que se han proyectado a través de la literatura de una manera verdaderamente brillante. Volvemos. Dejemos la película porque ya estas películas traducidas al español. Bueno, tenemos llamadas del público. Feliciana Adame dice, un saludo muy especial, Yolanda, Margarita y Yolanda. Yo vi la película y sí, me pareció muy fuerte, pero muy interesante, nos dice Feliciana. Feliciana, hola. Un saludo también a don Pedrito Silva, que está por allá por los rumbos de Ojuelos, Jalisco. Muchas gracias, don Pedrito, reportándose. Silvia Robles, felicito el programa, gracias por mostrarnos, nos dice, a estas mujeres tan talentosas. Saludos a todos. Miguel Ángel Cortés, un saludo al programa, está interesante escucharlo. Jorge Valencia Rentería pregunta, ¿se va a repetir este programa y el de ayer? Bueno, yo les informo que podemos subir el link a mi página de Face, a nuestra página del Face, ya sea la de C7 o a la de Yolanda Zamora, y entre usted al Face, ahí va a estar el link y pueda usted escucharlo de nuevo. Todavía no me informan, como hemos pedido mucho que se repite el programa, pero pues todavía no se me ha informado, pero seguimos insistiendo en ello. Margarita, tú tienes más llamadas que te acaba de entregar Tania. Gracias, Tania. Me acaba de entregar, dice Araceli Mercado de Santa Elena Alcalde. Dice, ¿podría sugerir más obras de la escritora? Este programa está muy interesante, me ha mantenido atenta a lo largo de todo el programa, me identifico con ella. Arminda Aranda, pregunto a Margarita qué obra me recomienda del Elfriede Jelinek para empezar a leerla. A ver, Margarita. Más que recomendar una obra, yo recomiendo mucho que se sepa leer entre líneas,
¿sí? Que sepas leer el intertexto. A mí me gustó La muerte y la doncella. Los excluidos como para comenzar a leerla, ¿sí? Y luego La pianista, y luego La muerte y la doncella, y luego hasta el último Bambi. También tiene Las amantes, que es buenísima también. Aquí te voy a decir a qué me refiero cuando leo entre líneas, te voy a decir. Por ejemplo, en La pianista, vamos a tomar La pianista como ejemplo. La pianista es una persona que se llama Erika, y tuvo también una vida muy parecida a la de Jelinek con la madre, ¿sí? Una relación muy parecida. De hecho, su película, y ella lo dice, y su novela es autobiográfica. Tiene mucho de autobiográfico. Tiene mucho de autobiográfico. Cuando una madre es castrante a ese nivel, entonces, ¿sabes cuál es la reacción de la hija, mujer? Porque es diferente con el hombre. Aquí en este caso estamos hablando de la mujer. Se insensibiliza para no sufrir. La mamá no le da permisos, la mamá no le permite nada, entonces ella, para no estar anhelando, para no estar deseando, se insensibiliza. Es el problema de Erika, de la pianista, porque llega el momento en que hasta se hace escoriaciones en la piel porque ella quiere sentir algo y no siente nada. Ella quiere, dice, si tú ves en la película, por ejemplo, tú le ves el rostro totalmente inexpresivo. Ella puede estar golpeando a la madre y el rostro es inexpresivo, ¿sí? Porque ella se insensibilizó para no estar sufriendo con el problema de la madre. Por ejemplo, también tenemos en el aspecto sexual, también ella está totalmente fría como un pescado congelado. Y ella va y hace actos de voyerismo y hace cuestiones olfativas y todo para ver si le viene el alivio, y nada. Cuando el chico su alumno, se enamora de ella inmediatamente tergiversa las cosas y lo hace sufrir muchísimo. Entonces, esa es una de las características que hay que tener en cuenta cuando uno lee a Jelinek. 2. Jelinek es muy amante de hacer juegos de palabras, ¿sí? Pero las hace en alemán. Entonces, a la hora de la traducción, todo ese encanto se pierde. Ella también, por ejemplo, en sus obras, incluye elementos muy locales vieneses de la política, personajes de la política vienesa, de la política austríaca, que también a nosotros nos queda bastante lejos, ¿no? Fíjate, Margarita, cuando tú hablas de los intertextos, la intertextualidad tan importante, pues sí, pero siguiendo el eco de las preguntas del público, hay una petición de personas que nunca la han leído. Cuando ya acostumbras leer, pasas a un segundo nivel de encontrar intertextos y entre líneas y demás. Pero para empezar a leer una autora, ¿cuál sería el libro que tú sugieres? Yo le sugeriría Los excluidos. Los excluidos. Para empezar a leerla. Los sugeriría Los excluidos. Luego probablemente Las amantes. Luego sería La pianista, en ese orden, para ir. Tú sabes, Yola, cuando uno brinca, cuando tú conoces un autor y brincas a otro, te encuentras con una sintaxis distinta. Sí. Que de pronto, es como cuando cambias de celular, ¿verdad? Así como que ahora, ¿cuál es la clave, sí? Entonces, si lees Los excluidos, luego lees Las amantes, luego lees La pianista y luego lees La muerte de la doncella, y yo recomendaría hasta el último, Bambilandia, que tiene el nombre, fíjate, es muy curioso porque en la edición, a mí me encantó la fotografía, en la edición, en la portada, tiene un Bambi, pero con la cabeza torcida hacia atrás. Y nadie lo ve porque es de porcelana. Y la gente cree que está volteando de lado a ver a la gente. No. Está con la cabeza torcida hacia atrás. Casi como la escena del exorcista. Exactamente. Bambilandia lo titula porque hay un político en Viena que hace un parque de diversiones y le pone Bambilandia. Pero pues tú sabes, la magia, la evasión, el engaño, todo eso, ¿no? Entonces, el circo, diríamos. El circo, exactamente. Entonces, Obsesión también es muy buena. El deseo es muy bueno también. El ansia. El libro El deseo es muy bueno también, el ansia también. Pero yo recomendaría empezar por Los excluidos. Pues luego ahí está. Seguiría con Las amantes, seguiría con La pianista, El deseo, yo lo leería después de La pianista, y hasta después leería La muerte de la doncella y luego Bambilandia. Ese sería el orden en que yo recomiendo a la Jelinek. Bueno, pues ahí está. Me parece que es muy importante nuestro agradecimiento con Margarita Josefina, que hoy con nosotros nos ha compartido. Al contrario, yo te agradezco a ti, mira, nomás que a gusto me la paso. Para su información, Yolanda y yo somos muy amigas.
Desde la infancia. Desde la infancia, y nos tomamos el café a todo lo que da, ¿verdad, Yola? En efecto, vale la pena. Yo les he contado mucho, Margarita, a los amigos, y vale la pena hacerlo un poquito personal, porque uno se relaciona con las personas así. Sí. Cuando yo era muy pequeñita, aquí en el colegio, Margarita, estamos hablando primer año de primaria, segundo año de primaria, los recuerdos son muy, muy vívidos. Y Margarita recitaba un soneto con su velo blanco, el colegio de religiosas. Toda virginal y pureza. Sí. Sí, íbamos por buen camino, Margarita. Íbamos. ¿Qué pasó en el camino? Yo creo que escogimos el correcto. Sí, yo creo que sí, la palabra. Pero fíjate, una época en que con una extraordinaria maestra de gramática de español que nos hacía ubicar un texto en el pizarrón, la casa es roja, la artículo determinado de género, bla, 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 casa, sustantivo común, verbos e interjecciones, manejamos. ¿Quién fuese a decir? Esa maestra nos marcó para nuestras vocaciones, que tienen que ver con la palabra, la escritura, la literatura. Y sí son recuerdos muy bellos. Mi Angelita Reynoso, de rodillas. Sí, agradecida de rodillas. La cita Angelita. Sí, la cita Angelita. Es muy hermoso recordar esto y ver cómo esa buena maestra de tu primaria, que te enseñó a leer prácticamente, marca tu vocación hacia la palabra, el amor hacia la palabra. Pero era un dinamismo pedagógico impresionante, muy exigente, con su pelito chino, así como frijolito. Rojo, yo creo que por eso me pintó el pelo. Yo creo que sí. Pero mira. Ya empezamos con tono confesional, Margarita, por favor. Menos mal que el programa se va a terminar, porque si no, aquí quién sabe qué diríamos. No, pero volviendo a eso, mira, curiosamente dicen que infancia es destino. Sí, lo es. Y a mí, como me enseñó a leer la maestra Angelita, yo ahora digo, es que esto es producto de ella. Así es. Yo lo reconozco esto también. de leer los intertextos, de entender a la Jelinek y de enamorarme de ella, de su escritura, es producto de esa infancia de mucha letra, de mucho trabajo, de mucha ortografía, de muchas cosas, ¿no? Exigencia tremenda de saber y esa qué exigencia del lenguaje yo la encuentro, aunque sean las Fíjate. traducciones de la Jelinek, porque a mí una persona, o sea, como ella que es estricta, la Jelinek es estricta en su lenguaje. Sí, sí. Y tiene una pureza gramatical, lo dicen los críticos, yo no sé alemán, pero lo dicen los críticos, tiene una pureza gramatical y una musicalidad y una selección de su sintaxis. Entonces todo eso, volviendo a la Jelinek, todo eso tenemos nosotros que hurgar. Cuando nosotros leemos, hay un crítico muy interesante, es mujer, que es Gladys, algo. Ella dice, es que a la Jelinek no la puedes leer una sola vez, necesitas leerla 2 veces para poderla comprender. Cuando menos. Por ejemplo, la novela de los excluidos, que es la novela que yo recomendaría comenzar, no son escasamente 200 páginas, chiquitas, es un libro de bolsillo que lo puedes encontrar en todas partes y léelo, nada más que sí, no lo leas buscando la línea de lo que pasó, sino qué me quiere decir detrás del texto, y júralo que lo vas a disfrutar muchísimo y así te vas a ir metiendo en las estructuras de la Jelinek, que es muy interesante. ¿Qué les parece? Bueno, estos diálogos con todos ustedes, sí, es verdad, resultan profundamente satisfactorios. Conversar con ustedes, conversar sobre un tema que nos apasiona, la literatura, realmente es de agradecerse, ¿no? Y una vez más subrayo, y cuando hablo con mis alumnos o con chavos, les hablo de la importancia de una vocación bien elegida. Hay que hurgar dentro de uno mismo para saber qué es aquello que te llena de placer y si lo vas a hacer el resto de tu vida. En este caso, la vocación con la palabra, oral, escrita, en fin, yo creo que es muy importante. Pero ¿tienes otra llamada? Tenemos aquí una llamada muy interesante, como todas las demás, que han sido muy padres. Es del señor Antonio Uribe, de la Colonia Normal. Dice, las felicito a Margarita y Yolanda por la calidad de los programas. Yo creo que esa búsqueda de calidad es por el compromiso que tenemos con el público, porque también tenemos un público de calidad y tenemos que estar a la altura de usted que nos está viendo. Es un compromiso poder acceder a su casa, a su atención, y estamos haciendo lo posible por merecerlo. Me encanta, Margarita. ¿Verdad que se vienen a invitarla? Ahí está. Muchas gracias por todas sus llamadas y gracias por darle sentido a nuestro trabajo. Claro que hay un compromiso y hay una enorme satisfacción de conversar, como si estuviéramos ahí frente a la tacita de café con esa sencillez y con esa cotidianidad. Esto no es que te preparas para el programa, así es todo el día. Sí, y una última recomendación. Antes de abrir un libro de la Jelinek,
Querido lector, querida lectora de altas ligas, de ligas mayores, respire muy profundo, contenga un poquito el aire y dispóngase a disfrutar. Bueno, vamos a despedirnos agradeciendo a todo el equipo el que nos haya acompañado hoy, aunque tenemos todavía 3 minutos más y quizá nos quedó algo en el morral. La próxima premio Nobel la que próxima. vamos a ver, vamos a suavizar un poquito el tono. A ver, ¿a quién vamos a elegir? ¿Qué te parece a Peerless Book? Ah, bueno, sí, es una me lindísima encanta. de China, Me encanta, habla de me China encanta. y es padre porque es una también muy interesante porque ella está con 2 culturas, la inglesa y la china. Desde que nace se la llevan a China, es hija de unos misioneros. Entonces, toda su producción es un espejear entre las 2 culturas, ¿sí? Qué bonito. Ella habla de China porque ella se la lleva de 3 meses a China. Y en su casa, curiosamente, desde la cocina, los platillos, los vestidos, los muebles, son ingleses. Entonces ella vive en las 2 culturas. Una inglesa y y china. por eso puede medirlas, por la alteridad de culturas. Y ¿Te parece dialogar bien? entre ellas. Entre ellas. ¿Te parece bien, Yola? Me parece estupendo, ¿Sí? Margarita. Así Peerless que Book para la próxima. la aquí lo próxima esperamos. ocasión, ¿alguna obra en especial que recomiendes para que empiecen a leer los amigos? Mira, a mí hay una obra de Peerless Book que me fascina que se llama La Madre Tierra. Bueno. Me encanta. La que más van a encontrar es Viento del Este, Viento del Oeste, que está en todas partes. Sí. Es un poco difícil de encontrar Peerless Book, pero a lo mejor por la red la pueden bajar. Bueno. Yo tuve la fortuna de leerla porque fíjate que me encargaron una vez una caja de libros y eran puros libros de ella. ¿Y qué dijiste? De aquí soy. No, de aquí soy. Yo no la conocía, pero me encantó. Entonces, tuve esa Bueno, suerte. me parece estupendo. Amigos, llegamos al final del programa. Le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado. Nuevamente, Fernando, Barcha, Tania, Ángeles, Diego, a todo el equipo, muchas gracias. Ellos están tras el cristal. Bueno, aquí no hay cristal. En el otro nivel, con todo el equipo, llevando hasta usted el programa. Muchísimas gracias a todos. Y a usted, que una vez más nos ofreció el favor de su atención. Hoy con Su Majestad la Palabra y hoy con Literatura Internacional. Es todo por hoy. Muchas gracias. Diego, vamos a despedirnos. ¿Qué te parece si cerramos con música, Diego? Amigos, es todo por hoy. Muchas gracias y le esperamos mañana para hablar de cine. Uy, le tengo algunos aspectos interesantes. Mañana hablaremos de cine. Hasta entonces, el mejor de los días. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.